Hola, ¿cómo están mis amados? Tuve a bien hoy dedicar el día a estudiar directamente sin ningún estorbo, sin ningún distractor. Y hoy pues voy a subir 3 videos. No puedo subirlos en directo, como lo vuelvo a repetir. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que los que puedan verlo y de alguna manera concientizar y analizar, porque yo nunca he dicho que tengo la verdad absoluta, ni que la verdad está en mí, y además Cristo es el camino y la verdad, no la iglesia, no los hombres, no los pastores, no los maestros. Hoy quiero hablar acerca del mundo espiritual, algo muy fuerte, para muchos puede ser hasta una broma, de mal gusto, pero la Biblia habla de las huestes espirituales que gobiernan al mundo. ¿Cuál mundo? A la tierra. Por eso es que, si usted se da cuenta, la gente en su voluntad no puede ser buena, en su propia voluntad no puede ser perfecta, en su propia voluntad no puede ser justa, y en su propia voluntad no se puede salvar, no puede salvar su alma de la muerte. Aunque muchos dirán, bueno, pero ustedes tampoco, porque he visto que todos se mueren. Pero de alguna manera los que están en Cristo no mueren, duermen, dice el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Veamos qué dice la Biblia acerca de los demonios y las potestades de las tinieblas que tienen oprimido al mundo. No tan solo a un país, no es tan solo a África, no es tan solo a Asia, no es tan solo a Oceanía, sino es a todo el mundo. Pero en cada lugar hay cierto tipo de poder y potestad que gobierna en cada país. Por eso hay países que son más idólatras, más dedicados a la idolatría, con la tendencia a sumergirse en la adoración a cualquier tipo de muñecos, de deidades, llámese de animal, llámese de ser humano, llámese de las cosas de las que están en el cielo, las estrellas, la luna, el sol. Incluso aquí en México, en Latinoamérica, pues se adoraba al sol, se adoraba la luna, como también en algunas partes de Europa y también en Asia. Entonces, mis hermanos, quiero darle lectura y ver qué nos explica la Biblia, no qué pienso yo, acerca de las potestades de los demonios que gobiernan al mundo. Déjeme ver aquí en Efesios capítulo 6, en el verso 11, dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Es el conocimiento de la palabra, es el creer, el confiar, el conocer el camino y el vivir en su camino, obedecer. Y dice aquí, vestidos de toda armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas de Satán o del diablo o de Hasatán. Quiere decir que aún los hijos de Dios, aunque llegan al conocimiento, no por eso dejan de ser atacados por las fuerzas del mal o de las tinieblas. Recordemos que Cristo, cuando fue a ayunar 40 días y 40 noches, dice la Biblia que fue tentado, ¿sí? Pero dice la Biblia que no cedió en nada. Entonces no podemos extrañarnos o decir, a mí el diablo no me toca, no me tienta, no me habla, no me induce a hacer el mal, porque seríamos mentirosos. Dice la Biblia en 1 de Juan que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, volviendo aquí al tema, dice, porque no tenemos lucha contra las personas. Dice carne y sangre, pero yo se lo voy a interpretar a la manera castellanizada. Dice que no tenemos lucha contra las personas. Cuando usted se enfrenta a una persona y se confronta en un problema, en un pleito, usted no está luchando contra la persona ni está batallando en contra de la persona, sino contra lo que hay adentro de la persona, que mueve a la persona y que maneja a la persona, y a eso se le llaman potestades demoníacas según la Biblia. Por eso yo les he dicho a muchos en los videos que el que no le sirve a Dios, le sirve al diablo. O sea, no hay una parte neutral acá donde podamos decir, bueno, pues yo ni a Dios ni al diablo. Yo me mantengo al margen, yo no profeso ninguna religión, yo solo soy creyente, lo he oído miles de veces.
Pero el ser creyente y no meterte con nadie y ser tranquilo no te exime ni te hace invulnerable, ¿sí?, a las acechanzas de Satanás. ¿Por qué? Porque él es el rey y el dueño de las obras de este mundo, no del planeta, no de la bola, de la esfera, no del terreno, sino de las obras, de las prácticas. Él es el dueño de todas las cosas y en las prácticas él maneja las economías, él maneja todos los dineros del mundo. Entonces, dice aquí, porque no tenemos lucha contra las personas, sino contra los principados. O sea, hay para el mundo espiritual, también así como para el mundo celestial del eterno Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, hay jerarquías como ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Y mis hermanos, en el mundo de las tinieblas también existe esa jerarquía, donde está Satanás como el colaborador y líder número uno de las fuerzas del mal de las tinieblas. Y dice la Biblia que los principados son los que gobiernan a los países. Esos son los principados que andan en las regiones celestes, que oprimen a los países, ¿sí? Y luego dice aquí, dice contra las huestes espirituales de maldad, ¿sí? Fíjese, hay principados, hay potestades, hay gobernadores de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay 4 dimensiones espirituales malignas que gobiernan al planeta Tierra, porque acuérdense que Satanás y todos los espíritus malignos y los demonios y todo aquello que se rebeló en contra de Dios, dice la Biblia que fueron arrojados a la tierra, no que los invitaron a vivir en la tierra, fueron arrojados en la tierra, vivieron aquí. Es más, dice la Biblia también, usted no me crea, pero la Biblia lo enseña de esa manera, que ellos han gobernado desde el momento que Adán y Eva transgredieron y le dieron las llaves del Edén a través de desobedecer a Dios por medio del engaño, y desde ahí Satanás tomó control del mundo y se ha metido de tal manera que hoy en millones y millones de personas vive y habitan los espíritus inmundos para crear un caos a la creación y a la imagen de los que Dios creó para la gloria de su nombre. Pero dice la Biblia que hay principados, y esos principados, dice la Biblia, ¿sí?, que son los que manejan a las potestades y a los gobernadores de las tinieblas. Hay un principado que maneja un país, y ese principado tiene como súbdito a un gobernador que maneja un estado o un departamento, y ese gobernador tiene una hueste de maldad, ¿sí?, de espíritus que le sirven, ¿sí?, y oprimen a las naciones. Por eso no es el mismo espíritu que oprime a China, no es el mismo espíritu, no es el mismo principado que tiene la posesión del poder sobre China, sobre Rusia, sobre Estados Unidos. No es el mismo. Son potestades, son principados diferentes, con potestades diferentes, unos más fuertes que otros. Por eso es que la gente, cuando se le predica el evangelio, se le predica de la no idolatría, hay millones de gente que no les importa que la Biblia diga o no diga que está en contra de la idolatría. La gente trae una posesión demoníaca en su interior de tal manera que lo cautiva a una práctica que le causa una ceguera, que no le deja ver la realidad espiritual, no la realidad corporal, física, material, ¿sí?, sino la visión espiritual de cómo Dios tiene una eternidad para los que le siguen, le aman, le buscan, le son fieles y permanecen como hijos de Él. La Biblia dice que Dios no permite la adoración a ídolos ni a fabricación de imágenes. Amén. Entonces, aquí dice que estos príncipes tienen gobernadores sobre los estados de cada país, y esos gobernadores tienen huestes de maldad, demonios que salen a hacer averías y que se introducen a los cuerpos. Desafortunadamente, lo tengo que decir, se introducen a los cuerpos para gobernarlos, para manipularlos. Por eso Pablo escribía algo muy importante y decía
el pecado que mora en mí. Porque el bien que quiero hacer es lo que no hago, y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí. ¿Y cuál es el pecado que mora en mí? La posesión adquirida de Satanás como propiedad por la desobediencia del hombre de todas las personas que no conocen, que no viven y que no aman al Señor, y que no lo tienen como al Dios verdadero, sino solamente lo tienen como un Dios más, como un recurso para su vida material, y no es el centro de su vida. Por eso Cristo dijo claramente en el libro de Mateo, quiero que me acompañe, donde Cristo habla en Mateo capítulo 6, verso 10, dice: no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan. Y en el 21 dice: porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro está en las cosas materiales, en la prosperidad material, no puede estar en las cosas de Dios. Por eso en el verso 24 habla de Dios y las riquezas del mismo capítulo 6, ¿sí? Entonces dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará más a uno y menospreciará a otro, quedará bien con uno pero no queda bien con el otro. Entonces, si es bíblico, y la Biblia no miente porque las profecías se han cumplido, dice la Biblia que no puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede, dice la Biblia. Ahora, si usted es más inteligente que Dios, o más inteligente que el que escribió la Biblia, pues yo lo felicito. Pero la Biblia, por lo regular, siempre nos va a decir lo que es correcto. Nunca va a exagerar, nunca va a minimizar, nunca va a decir algo que está fuera de lo común, de lo real, porque la Biblia es más real que la misma vida. Así es que, mis hermanos, las potestades de las tinieblas son las que gobiernan al mundo. Por eso es que hoy ningún presidente de ningún país puede traer paz a las naciones. Aun cuando pueda poner paz en su familia, en su casa, aun cuando pueda poner paz en su colonia, aun cuando pueda poner paz en su ciudad, no podrá poner la paz en el mundo, porque estamos hablando, lo que dice la Biblia, que Satanás tiene regado todo el poderío de maldad en las regiones celestes, en los 4 puntos cardinales, mis hermanos. Satanás tiene la influencia y la autoridad, desafortunadamente, que le dieron nuestros ancestros. Mire, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, dice en el verso 2, en los cuales dice: tú anduviste en la influencia de Satanás en el otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No tan solo en los paganos, porque hay gente que va a la iglesia y hace todo el protocolo, todo el sistema de recibir a Cristo, creer que Dios es el único Dios, confesarlo con su boca, como dice Romanos 10, verso 9 y 10, y como dice Efesios 1, 13 y 14, y todo va muy bien hacia la confesión de la adquisición de la enseñanza espiritual eterna del Dios verdadero, no del nuevo Dios, porque Él no es nuevo. Nuevos son todos los que el mundo ha adquirido. Por eso es que desde Adán y Eva el hombre se desconectó de Dios y empezó a hacer imágenes de todo. Empezó a creer en todo tipo de animales, hizo estatuas. Por eso Dios se enojó y escogió a Abraham para que fuera el padre de las multitudes, y que en su descendencia todos los que vinieran, ¿sí?, a través de él al Padre, tendrían la legalidad de ser llamados hijos a través de la Torá, a través de la Torá. Pero cuando viene Cristo, mis hermanos, que Él es la luz a los gentiles, que Él es el que abre la puerta a través del sacrificio, por eso es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, no tan solo de una nación, sino del mundo entero. Ahí es cuando entra Cristo y viene en auxilio de los gentiles, de nosotros los gentiles que no teníamos Dios, aunque sí teníamos dioses, no teníamos al verdadero Dios, vivíamos sin esperanza, vivíamos apartados de la verdad, no conocíamos la eternidad, no sabíamos que
había un paraíso celestial, no sabíamos que había una nueva Jerusalén, no sabíamos que había un Edén glorioso, celestial, eterno, donde está el trono de Dios, sino que a través de la Escritura nos venimos a dar cuenta de lo que es el fundamento de la vida eterna, que es por lo que más me enfatizo, la vida eterna gloriosa en Cristo, donde dice la Biblia que no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá impuestos, no pagaremos impuestos, no habrá políticos corruptos, no habrá presidentes corruptos, no habrá gobierno de hombres que gobiernen al hombre, porque déjeme decirle algo, si el hombre gobierna al hombre y cuando el hombre siga gobernando al hombre, reinará la injusticia. Por eso es que Dios cuando reinaba en Israel, cuando Dios gobernaba en Israel, nunca les faltó el pan, nunca les faltó el vino, nunca les faltó el aceite, nunca les faltó la provisión, ¿sí? Fueron un pueblo guiado por Dios, pero cuando ellos decidieron que ellos querían un gobernador como los otros pueblos, escogieron a, ¿cómo se llama este hombre? A Saúl, al llamado rey Saúl, el primer rey sobre la nación de Israel, lo escogieron y de ahí vino el caos para la nación de Israel. Así es que mis hermanos, yo los dejo con esta reflexión de este video y las potestades del aire siguen trabajando, siguen ganando terreno. No va a haber paz, al menos hasta que se manifieste la bestia o al que le llaman anticristo. Yo le dejo esta tarea para que lo busque en el libro de Daniel capítulo 7, en el capítulo 9 verso 27, en el capítulo 11 verso 31 hasta el verso 36, como también en el capítulo 12 verso 11 y en Deuteronomio capítulo 32 verso 37. Vea cómo desde el principio los demonios traían oprimidos a los pueblos antiguos. Esto no es nada nuevo, que hasta hoy se está dando el fruto de la siembra de la desobediencia, de la siembra de la insensatez, de la siembra de la falta de amor, de la siembra de falta de reconocimiento a un solo Dios, como dice el libro de Romanos capítulo 1 verso 25, que muchos aun cuando conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios, antes bien, dice la Biblia, le dieron honra a lo creado y no al creador de lo creado. Es muy terrible todo esto, mis hermanos. Satanás ha sido el padre de la mentira siempre, ha engañado y sigue engañando a billones de personas. Desafortunadamente solamente podemos saber y entender que a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, nosotros podremos recibir esa verdad y esa verdad nos hará libres del error, libre de la esclavitud de los demonios, libre de la esclavitud de la mentira diabólica, libre de la falsa doctrina, porque aunque muchos han estado en las iglesias cristianas, se predican falsas doctrinas. Y esto lo dijo Pablo y lo advirtió en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30, donde él siente tristeza sabiendo que los peores enemigos de la iglesia se iban a levantar de adentro de la iglesia. Así es que con esta reflexión los dejo, mis hermanos. Solo dice la Biblia que conociendo la verdad nos haremos libres del engaño y de la esclavitud de las legiones de demonios que nos gobernaban antes de llegar a Cristo. Ahora nos gobierna el Espíritu de Dios, según Juan capítulo 15 verso 26, como también lo dice Romanos capítulo 5 verso 5, como también lo dice Romanos capítulo 8 verso 1, capítulo 8 verso 13, 14 y 15. Habla acerca de que los que somos llevados por el Espíritu de Dios no vivimos bajo ninguna ley. Nuestra ley está en Gálatas capítulo 5 verso 22. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Espero que estos videos sean de bendición. Los invito a suscribirse para que pueda yo compartir directo los videos y no tenga que subirlos, hacer un proceso largo donde me cuesta mucho trabajo subirlos. Pero aunque me cueste trabajo, ahora con este teléfono que me regaló mi hija, yo se lo agradezco, Señor, pues gracias por esa bendición de mi hija. Se lo agradezco a Dios, que se lo multiplique al millón por uno y que el Señor sea siempre en su vida, en su casa, en su matrimonio, donde quiera que esté, como a mis demás hijos también. En el nombre de Cristo los bendigo. Y a veces pensamos que cuando los hijos nos dan es cuando son buenos. Aunque no nos den, tenemos que orar por ellos, tenemos que dar gracias por ellos, tenemos que interceder por ellos, tenemos que velar por ellos,
suplicarle a Dios que abra su entendimiento de todos y que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima. Baruch atah Eloah.